Bueno, pues soy, para la gente del pueblo, soy Alfonso, y en el carnet mío tengo Emilio Fernández Sotelo. En algún momento esto me trajo algún pequeño conflicto, porque cuando ingresé en el ejército no admitía más que un nombre, y por tanto solo me quedé con Emilio, y en los oficiales, ahora en los papeles oficiales soy Emilio. ¿Y de dónde viene esa dualidad de nombres? Por parte de mi padre y por parte de mi padrino. O sea que la familia de mi padre siempre me llamó Emilio y la familia de mi madre siempre me llamó Alfonso. O sea que había una competencia entre unos y otros, ¿no? Pero bueno, eso no tiene... Lo que puede tener de casualidad o a veces de importancia y de curioso es que fui a la comisaría de policía allí en Sevilla, donde estaba, con un policía amigo mío para hacerme un pasaporte para poder pasar a Marruecos. Y yo me quedé abajo y el policía se fue arriba, que venía enseguida, y tardaba, pero ¿qué pasa? Y al final vino y me dijo, perdona que tardamos, porque hay un Emilio Fernández Sotelo que es un delincuente peligroso. Y tuvimos que tardar bastante tiempo. Bueno, hombre, no me hacéis ningún honor, pero vaya, está bien. Esa es una anécdota que te puede pasar en la vida, ¿no? ¿Dónde naciste? Nací aquí, en esta casa. Bueno, no como está ahora, pero era una casa pequeña y que se la había comprado mis padres a unos de estos de Cataluña que habían venido como fomentadores aquí a Galicia y compraron muchos terrenos por aquí, muchos. Y entonces esta casa también pertenecía a ellos. Murió y quedó la viuda con tres hijos. Y mis padres se la compraron a la viuda. En realidad no era a la viuda, a los 3 hijos se la compró, porque la viuda en la escritura no cuenta, porque era una propiedad anterior a su matrimonio, calculo que debe ser por ahí, ¿no? Y en esta casita, era una casita buena para aquel tiempo, sí. ¿Y estudiaste también aquí en la zona, de pequeño? Sí, de niño sí. ¿El primer colegio? El primer colegio que tuvimos era el de doña Emilia y doña Elena, que eran las dueñas del Pazo, del Pazo que tenemos ahí en Opereiro. Entonces ahí, como no podíamos ir a la Escuela Nacional, nuestros padres nos mandaban a ese colegio de las 2 señoritas del Pazo. ¿Y cómo fue la educación? Una educación por parte de tu familia, ya no de la escuela. ¿Eran religiosos? No, mi familia es absolutamente muy tradicional en los valores cristianos, ¿no? y de miramiento y aprecio hacia todos los demás, ¿no? Los demás son otras personas que hay que respetar y por tanto forman parte de ese mundo de la ética que nosotros tenemos, ¿no? Un cristiano. Así que un respeto mutuo, sobre todo muy metidos en las tradiciones populares, muy metidos todavía, ¿vale? Y que se respetaban y a cada año, por ejemplo, se guardaban, pero vamos, y se celebraban con solemnidad, no solo en la iglesia, sino en la casa, con una buena comida, una buena hornada, siempre se preparaba, ¿no? ¿Y de pequeño, con esos 2 nombres, cómo te llamaban? No en casa, tus amigos. ¿Quién eras? Alfonso. Alfonso, Alfonsito, ¿cómo te llamaban tus amigos? Alfonso, no eran tiempos de muchos afectos y muchos cariños, eran tiempos difíciles y había que sobrevivir.
Y más bien nosotros también éramos así medio bravos un poco, ¿no? Porque las circunstancias también lo requerían. Había que enfrentarse a todo. Y entonces si querías prosperar o algo, tenías que ser a veces duro contigo mismo. Los diminutivos en aquel tiempo para mí no existían. Ni para mí ni para los demás. Incluso en nuestros juegos, en nuestras cosas y todo, ¿no? Pero era un mundo donde se respetaba lo que había. Y las tradiciones sobre todo. Y a las personas mayores, pues sobre todo. Esa era una cosa. Eso lo inculcaban también en la escuela. Que cuando coincidiéramos con una persona mayor, que la saludáramos siempre para pasar por ella, y que si teníamos una ocasión de estar sentados y llegar una persona mayor, que había que levantarse y cederle siempre el sitio. Eso de pequeñitos nos lo enseñaban y reiteraban enormemente en la escuela. Claro, teníamos aquí un poco más ahí atrás, ¿no? Y ahí fue, después de la escuela de doña Emilia y doña Elena, pues ya fui a la Escuela Nacional, que era ahí. ¿Dónde? Ahí en la curva. Aquí en la curva, esa casa que tiene un balcón grande hacia la carretera, pues ahí en el bajo era nuestra escuela. Y después, aparte de la escuela, pues como estábamos aquí cerca de la iglesia, pues, éramos monaguillos. Y había 4 o 5, siempre. La vida era distinta en aquel tiempo. Y nosotros los monaguillos estábamos mucho en la Retoral. Y en la Retoral, pues nosotros entrábamos corriendo como borricos y saliendo y jugando. Pero en las casas entonces no había cosas que romper. No había. Pero aparte de eso es que la Retoral era como nuestra segunda casa. Nosotros parece que cuando no teníamos escuela, lo que hacíamos, nos levantábamos y nos íbamos para la Retoral. Y quien nos aguantaba era la hermana del párroco, don Antonio Graña, que decía: estos me van a acabar, o acabarán conmigo, porque corríamos, entramos en la casa a todo trote, pero nunca nos reprochaban nada. Muy bien. Y ahí en ese ambientillo fue donde nos fuimos criando. No había escuela, por ejemplo, pero ellos nos daban clase de lo que fuera. Y nos entretenían allí con los libros y nos tomaban una lección o tal. Era un complemento de lo que no teníamos en la escuela, ¿no? Y la casa era como una ampliación de la casa familiar. Para nosotros no. A veces hacíamos alguna trastada y nos reñían, como es de suponer. Pero no había no sé. Ahora es que tenemos muchas cosas y tenemos que conservarlas y que no se rompan. Pero antes no había ese cuidado porque no había cosas que romper, ¿no? Aparte de los muebles. Y el ambientillo ese, pues, era formidable. ¿Recuerdas alguna película del cine? Ah, sí, me recuerdo. No. Y aparte de eso, ya cuando estaba en el seminario, yo formé un cineclub. Dábamos nuestra cuota y de vez en cuando teníamos una película que nos la proyectaban en el cine del pueblo, de Tui. Y funcionó. A mí me gustaba mucho el cine. Y lo seguí con interés. Pero claro, después otras cosas se sucedieron a todo eso. Y eso, lo del cine, ya fue. Pero para mí era, incluso andaba siempre buscando guiones de cine de las películas porque me gustaba leerle el guión, tal como lo había dispuesto el director de la película, ¿no? Y creamos en aquellos años un ambiente también así de ver películas buenas y bueno, interesante, que después discutíamos entre todos, ¿no? Cada uno decía el disparate mayor que quería. Pero aquello nos abrió horizontes, ¿sabes? Esto te llevó a ver que hay otras cosas. Y una vez que acabamos en esta escuela y hace ya los estudios de grado, por decirlo así, lo primero que hace es teología, o primero filosofía, ¿no? Nosotros debíamos ir para Santiago, pero Santiago nos quedaba muy lejos.
Y aquí ya había un seminarista que estaba a punto de terminar la carrera, que era don José Pardevila, que era de Vilariño. Y él fue quien nos llevó para Tui. Francamente nos llevó para Tui. Bien, pues a partir de eso, eran 5 años que decían de latín, y después 3 de filosofía y 4 de teología. Y nosotros éramos niños de aldea, y al ir para el seminario los primeros meses andábamos siempre cogiditos, llenos de miedo. No hablábamos como los de la ciudad, castellano bien, y tal y cual. No, y eso se nos notaba. Pero a los 2 meses los comíamos a todos ellos. Tanto yo como el otro que fue conmigo. Ya habíamos perdido el miedo, no nos importaba que hablar más o menos tal igual, y lo superábamos en todo, porque teníamos más voluntad quizá, y estábamos acostumbrados también a la necesidad y no a la abundancia, y eso nos hacía hacer nosotros más a veces decididos a la hora de enfrentarnos con nosotros mismos, desde niños ya, desde niños, y por tanto allí fue eso. Después, allí en el seminario, la vida se desarrollaba dentro de las materias muy cerradamente. Tiene que ser aquello. Hasta que un día llegó un profesor, un superior, que decíamos nosotros, ahora en vez de que llaman educadores, y formó, y ya éramos mayores, 20, por lo menos 20 años, bueno, quizá no. Y formó un grupo de gente que quisiera estudiar, trabajar, pensar, reunirnos y todo eso. Y lo hicimos. Entonces yo propuse lo que quería estudiar y tal, igual, todo de literatura, porque yo ya estaba hasta las narices metido ya en la literatura. Eso es lo que quería ser yo, ¿verdad? Un escritor y un literato. Y entonces él vio aquello después de techo y me llamó y me dijo: mira, Sotelo, creo que te empeñas en reducir tu campo de visión, solo te dedicas a lo español y tú tienes capacidad para mucho más. Entonces era mejor que hicieras un trabajo que te diera liberación, ¿no? para tratar otras cosas, otros mundos, otras ideas, como lo que usted me diga. Para eso está aquí, para orientarnos. Y después de buscar algunos individuos que me interesaba mucho, de aquellos de los que André Gide, Albert Camus fue el que más me gustó. Cuando no le habían dado el Nobel todavía, Albert Camus. Incluso yo lo estudié, lo escribí, compuso una conferencia y tal y cual, que después él me llevó para que se lo dijera a los menores, a los de menor edad, en unos cursillos que hacíamos en verano. Y me llamaba allí para que yo les pusiera lo que yo había sacado de la personalidad y de lo que se podía esperar de Albert Camus. ¿De ahí, de Tui, a dónde va después? Después de Tui, cuando terminó la carrera. Uh-huh. Entonces yo ya tenía una decisión. Yo quería ser literato y escribía. O sea, que entonces fue un poco como ¿qué opción? ¿Por qué fue directamente al seminario de inicio? ¿Fue alguna decisión familiar? Yo creo que fue... en el seminario, a veces, la única salida que teníamos nosotros para salir del atolladero, ¿no? Pero después con los otros, yo empiezo ya a leer, y a leer cosas. El primer libro que compré y que leí es La montaña de los 7 círculos de Merton, no estoy muy seguro ahora, Thomas Merton, ¿verdad? Y lo conservo, el librito eso lo conservo. Lo conservo por la gracia que no me hizo gracia.
yo compré ese libro porque yo leí y oí hablar de él como un libro importante. Y con lo que me daba mi abuela, cada mes que cobraba del retiro, me daba 5 pesetas. Yo los guardaba y cuando tuve el dinero fui a comprar el libro ese viejo, era en Vigo. Y yo recuerdo de eso, oye, como una tachuela que tengo en el cerebro. Después de contar el librero que estaba detrás de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, me dirigió una mirada que no sé si fue de admiración o de compasión o de algo. Porque caso un niño que le lleve unos billetitos todos casi planchados para comprar un libro, él nunca lo había visto. Y esa mirada la conservo, pero vamos, como si la tuviera ahora ahí mismo ahí delante. Esa mirada. Y me extrañó tanto, así, y dije, bueno, este pobre hombre dedicado a la literatura, pues ya veremos a ver qué hace, morirse de hambre. ¿Qué era lo que escribías? Yo escribía de todo, cuentos, y hacía poesías. El pueblo gallego hizo un concurso de relatos cortos, relatos cortos. Bueno, yo le mandé 4 y los 4 publicaron. Estuve a punto, lo supe después por algunos de los redactores, porque coincidíamos también en la redacción de La Voz de Vigo, la radio, y pude llevar yo el premio, pero eso fue confidencialmente, mira, le dimos el premio a este porque era el único que estaba en gallego. Y bueno, pues bien, pues se premia una cosa que hay que fomentar y todo eso. ¿Sabes? Y los 4, y yo seguí siempre escribiendo. Y era mi tal. Lo que pasa es que después tuve que cambiar la literatura por el arte y después por la arqueología. Ese fue el camino que seguí. ¿Pero tuvo por qué? Por necesidades. Porque en aquel año yo fui a Sevilla y pedí la plaza de Sevilla ya en el ejército para poder estudiar. Pero tenemos un salto ahí. Del seminario, ¿cómo llegamos al ejército? Al ejército tuve que hacer unas oposiciones. Y entonces todos hablaban latín todavía. Me parece que fue el último año que se habló latín. Y eran recias, eran a veces fastidiosos. Había que trabajar. Bueno, ahí hubo una serie de circunstancias ahí que no hay por qué inventar ahora, pero yo quedé en el tercer puesto, porque a mí me interesaba sacar buen puesto para elegir yo el sitio donde quería ir. ¿Ve? Y eso fue la razón por la que, estando yo ya destinado un año en Colombiano el Viejo, conocí a un capitán que era de Sevilla y tenía una hermana que era profesora de la universidad. Después yo lo que quiero es ir a la universidad. Y la única asignatura, la única carrera que podías hacer para nosotros que trabajábamos era por las tardes. Y por las tardes solo se daba historia del arte. Después pusieron psicología en otro sitio, pero no, historia del arte. Y eso fue lo que hice, historia del arte. Pero la historia del arte me llevó a la arqueología. A mí Sevilla me cambió, puedo decir, el carácter, el temperamento no, pero el carácter me cambió Sevilla. Es formidable. Porque yo veía que ellos no se enfadaban nunca. Y siempre estaban contentos. Y decían una tontería a otro, pero se reían todos. Y al que le dirigían la tontería también se reía. Y después de todo, y nunca se enfadaban. Y yo empecé a pensar, yo estoy equivocado. Porque yo me enfado con frecuencia. Nuestro temperamento es ese, saltar enseguida, rápidamente. Y yo estoy equivocado. Entonces empecé a reflexionar. Y llegué a eso.
a no enfadarme jamás, por nada. Eso no quiere decir que no le des importancia a las cosas, sino que si estás bien despierto, puedes resolverlas mejor. ¿De Sevilla te vas a Ceuta directamente o hay un término intermedio? No, yo estaba en una parroquia cerca de Puenteareas y me movilizaron. Antes podían sacar de las parroquias a unos curas de las diócesis porque era un compromiso que había con el Estado. Entonces te mandaban, si no tenían capellanes suficientes, te mandaban al ejército. Jurabas bandera en Pontevedra y entonces ya te ibas. Entonces, a mí yo un día recibo un oficio de que me tengo que presentar inmediatamente en la cosa de Ceuta. ¿En qué año más o menos? Por el 60 o por ahí. Yo no sabía nada de esa ciudad. Hasta el punto de que cuando me cogí el taxi y le pedí que me llevara a un hotel, cuando llegué allí, le pregunté, fíjate tú qué tontería, le pregunté si allí se hablaba bien el castellano, o si todos hablaban el castellano. Me miró así, pues, señor, aquí todo el mundo habla castellano. Pero yo no lo sabía, estábamos en África. Tenía ya un tío que era un filósofo formidable y de una actitud pausada siempre, que se llamaba Eduardo. Y cuando le dije, tío Eduardo, estoy en Ceuta, ahí no puede estar bien. Pues es una ciudad muy andaluza y muy... Sí, pero está en África. Yo y otro capellán vivíamos en una torre antigua, que era lo que quedaba de una edificación, que era muy bonita, pero que la habían adaptado con cuartos de aseo y todo para dos. Y allí me echaba otras 4 horas por la tarde de trabajo. Y así me preparé. Y aprobé las oposiciones y le dije, bueno, ¿y ahora Ceuta para mí qué es? Para ti nada. Vete a tu casa si quieres y ya te avisarán a dónde vas destinado. Y entonces, bueno, fui allá, cogí las cosas, me despedí de los compañeros y todo, porque había alguno que siempre se porta muy bien. Y entonces quería despedirme de aquello. Pero tú ves cómo son las cosas a veces que se van fraguando en la vida y se van encadenando sin que tú te enteres de por qué, pero que van sucediendo. Yo estudio Historia del Arte. Y cuando me ascienden a capitán, yo tengo que cambiar de destino. Y yo, bueno, pues como ya conozco Ceuta, pues me voy a Ceuta. 2 años y después ya me voy a ver a dónde voy. Es decir, ya habías vuelto a Sevilla. Sí. ¿Y de Sevilla? Después de Sevilla. Ahí es donde te... Y entonces yo ya llevaba la licenciatura hecha y quería hacer el doctorado. Pero el doctorado, yo como me dediqué tanto a la arqueología, me hice un trabajo que me pareció importante. Entonces ya casi todo lo que hacía era arqueología. No hace mucho me mandaron un recorte de un periódico, le dice, mira, Tony acaba de escribir, y don Emilio, que se dedicó casi exclusivamente a la arqueología. Para un jefe puede decir, ¿y cómo se va a dedicar a la arqueología? Si es militar tiene que estar. Nunca me pusieron pega ninguna. Ahora, siempre me tenían a punto para lo que quisieran. Y ha intervenido en asuntos a veces importantes, ¿sabes? Pero es eso. Esa tesis la haces en el 87, creo. Sobre el 87, sí, debió ser. Sí, la vez que me fui para allá. ¿Y en qué consistía la tesis para que quede...? Sobre las producciones cerámicas medievales, musulmanas, que la gente los colegas, ¿y este hombre cómo se dedicó a esto? A lo musulmán. Porque me gustó. Oye, esas producciones tan bonitas y tal, con su técnica y tal y que cual. Hombre, también me costó a veces pasar horas con
con un alfarero para que me explicara cómo hacía las cosas, cómo mezclaba el barro para poder olir, y el color de los metales, porque tú pones una cosa y pintas ahí y tal, pero lo pones en el horno y te sale de otro color, y todas esas cosas, ¿no? Yo me metí ahí de lleno, ¿no? Además es el año en que encuentras la basílica, creo, el 87 sí, también, sí, ¿no? Sí, eso sí. ¿Cómo fue ese? ¿Por qué la estabas buscando? ¿Fue una casualidad buscar? Era imposible buscar ahí una basílica, porque no se tenía la noticia de nada, ni tampoco que el cristianismo se desarrollara ahí en ese tiempo. Para nada, para nada. Había noticias de que hubo una iglesia a la Virgen dentro de la zona amurallada, bien, vale, pero de eso allí no había nada. Eso fue una bomba fenomenal. Porque los demás decían, hombre, nosotros buscando una basílica paleocristiana por Túnez o por Argel, y tú la encuentras aquí al lado de casa. Tanto es así que al principio me negaban que podía ser una basílica paleocristiana, pero estaba claro que estaba allí. Con que no se llegó a edificar de todo, y se convirtió en cementerio, porque los cementerios estaban fuera del recinto amurallado, y eso fue el desarrollo. Por 100 y pico de sepulturas hemos nosotros allí contabilizado, ¿no? Y eso fue, bueno, después en ese punto mismo, seguimos hablando, y esta excavación concreta estaba entre 10 de toda España. O sea, había 10 excavaciones importantes en España, y una era esta, la de Ceuta. Se intentó hacer un libro con esas 10, porque me lo mandaron del ministerio. Yo empecé, pero al pronto, estos cambios políticos que te dan, se volcó todo y aquel proyecto se fue acá. Pero yo sabía que en el Ministerio de Cultura la nuestra estaba entre las 10 más importantes de España. Ya. Y en ese momento además también estabas con la búsqueda de las murallas. ¿No? ¿O fue casual? No pensábamos que ya apareciera nada, ¿verdad? Porque apareció cerca de la basílica. Claro, era en la parte más alta de la caída hacia el mar. Y en la caída ya habían hecho un aparcamiento subterráneo, y eso se llevaban todo. Entonces nosotros para las murallas, un día estaba yo buscando cosillas allí, porque me parecían así pequeñitas y tal, de unas pececitas de Corinto, y estaba otro colaborador que estaba allí al lado, y yo vi así de frente, y vi como unos sillares, 2 o 3 sillares, y me digo yo, qué cosa más rara, unos sillares ahí, porque por encima de esos sillares iba una calle, ¿no? Y fue lo que le salvó eso, los sillares. Y le digo yo, José Luis, ¿está a favor de limpiar de sus hierbajos esa cosa que se ve desde aquí? Y lo limpió, y le sigue un poquito más para arriba, y siguen apareciendo sillares. Enseguida nos apareció, ya nos pusimos a todo, enseguida nos apareció una primera torre cuadrada, y fuimos a por la segunda. ¿Vale? Entonces dejamos al descubierto los únicos restos que quedaban, que eran de época bizantina, ¿ya? Los únicos restos estaban allí, ya no había, porque aquello había sido una zona de mucha obra defensiva. Eso quedó ahí porque por encima de la muralla se hizo un camino y después una calle, y fue lo que descubrimos, que nos dio también las 2 pautas. Fueron 2 hallazgos importantísimos. ¿Y por culpa de ellos o gracias a ellos es como se hace usted director del museo? Eso ya era antes. Ya fue antes. Eso era antes del museo. El museo ya era antes. Quiero decirte que esos 2 hallazgos
a veces en arqueología trabajas y no consigues nada. O sea que la fortuna también te debe ayudar. Y a mí ahí me ayudó con 2 hallazgos importantísimos, ¿sabes? Que cualquiera los firmaría, ¿sabes? Sí, no, lo del museo, a mí me quedaba en camino del cuartel a la residencia en el centro de la ciudad. Y pasé por allí un día y pues bien, tiene cosillas interesantes. Sí. Y le pregunté, bueno, ¿quién dirige esto? Ah, es una señora. Bueno, pues sí, ¿y cómo puedo verla? Y dice, no, ella viene por aquí algunas veces y tal. Bueno, intenté verla. Y empecé a colaborar con ellos. Estaba muy inicial aquello, ¿no? Y faltaba organización. Y entonces yo no podía decirle nada porque era cosa de ellos y no podía. Pero en una conferencia que di sobre las ánforas antiguas que se encontraba mucho allí, y los submarinistas las buscaban y las vendían, ¿ven? El alcalde, que no estaba cuando yo comencé la conferencia, después, y le conocí. Y le dije, me preguntó, hombre, es que se pueden hacer cosas. Mira, lo primero es tener un libro de guía del museo para que se pueda dar o pueda regalar o que se pueda vender a los que vienen turistas, porque venían muchos turistas y tal. Sí, pero ¿quién hace el libro? Me dice el alcalde, ¿quién hace el libro? Yo te lo hago si me das tiempo. Ah, bueno, pues y por ahí me metí. Y cuando se fue la señora del museo, porque tuvo que irse también, entonces ya teníamos allí un instituto de estudios ceutíes, que era el que manejaba un poco eso. Y cuando fue la señora ya me nombraron a mí de director del museo. Yo no podía ser director del museo, pero era una actividad que me gustaba, no me implicaba nada del ejército, los del ejército no me reñían por ser director del museo, sino todo lo contrario, y así son las cosas. Estraperlo, era director de Estraperlo, por decirlo así. Sí, como dicen, honorífico para no tener que pagarte un sueldo. ¿Hombre? Para no tener que pagarte un sueldo. Pero allí tuvimos una colaboración ayuntamiento-ejército muy importante, porque a partir de donde estaba el museo hay unas galerías subterráneas que me llaman todo el monte, que son elementos defensivos, y los moros, los marroquíes, estaban constantemente incordiando la ciudad y le hacían esas minas por debajo para después hacerlas explotar cuando más se confiaba. Lo que pasa es que ellos también estaban haciendo lo mismo y se oían los trabajos de unos a otros, ¿no? Y entonces le dije yo, bueno, allí le habían regalado a la comandancia, le habían regalado unos planos de las defensas que había y cómo iban y cómo no iban, muy interesante, ¿no? Que yo le dije al alcalde, mira, vamos a hacer una sala solo de cartografía, esto es interesantísimo, no puede estar encerrado ahí, tenemos que hacer una sala y exponerlo. Y él me dice, bueno, pero no me pidas un duro, no me pidas un duro. Pero bueno, la hicimos. Y después esas galerías, lo que pasa es que en algunos puntos se edificó por arriba edificios y se taponaron. Coincidió que estaba haciendo para colocar un pilar de una casa justo por donde pasaba la galería. Entonces se obstruía. Pero nosotros empezamos a trabajar, a limpiar y a hacer un estudio de cómo estaban hechas las galerías esas. Porque incluso tenía una fuente allá en lo más arriba, había una fuente y bajaba toda para el mar, la que agua iba al mar.
Y entonces, claro, hicimos un trabajo muy interesante, porque vimos cómo estaban hechas, no cómo estaban en los planos, porque en el plano de un ingeniero militar, pues en vez de hacerte una media curva, te hace una recta, y pues nosotros fuimos siguiendo exactamente. Fue el momento en que tuve allí, uno estaba en el cuartel que estaba yo, 2 soldados catalanes. Venían siempre con la edad casi incumplida, ¿no? Habían pedido prórrogas y tal y cual. Y uno tal, pues vino. Porque todos los sábados por la mañana nos veíamos 10 o 15 personas allí para trabajar, limpiar las galerías subterráneas. Salían de las galerías como si fueran esclavos. Todo manchaditos los pobres y tal y cual. Pero les gustaba. Y allí estaban todos los sábados y todo. Y entonces le dije yo a este, que era dibujante, se había ofrecido también para dibujarme cosas, le dice, ¿cómo podíamos hacer esto, hombre? Porque es una pena que no quede constancia de este trabajo para que la gente sepa lo que hay. Y dice, pues yo tengo un amigo que está no sé dónde, en artillería, y que de estos se dedican a recorrer cuevas y a tomar nota de las cuevas subterráneas que a veces tienen agua y todo eso. Peleólogos. Y en ese momento que estás en Ceuta, que estás en lo militar, estás también en el museo, sí. ¿Tu relación con la teología en este caso estaba pausada? Pausada. ¿No vuelve esa relación hasta el 99, cuando vuelves aquí quizás? Cuando te jubilas, hasta que te jubilas, ¿no? Hasta que me jubilo. Como el éxito me acompañaba, pues entonces yo tenía absorto. Pero además había montado un taller en mi pabellón del cuartel. Yo vivía en un cuartel, tenía un pabellón con no sé cuántas habitaciones. En una me monté un taller de reconstrucción de las ánforas todas que me iban apareciendo. Se va llevando y reconstruyendo. Y entonces yo no tenía tiempo para dedicarle casi a otras cosas, ¿no? Es lo que decía el periodista ese, dedicado casi exclusivamente a la arqueología, ¿no? Porque tenía que dibujar, tenía que reconstruir, ¿no? Y después hacer el dibujo definitivo de las cosas que íbamos haciendo. Ahora, yo tenía una visión que veía las cosas rápido. Yo tenía un dibujante formidable, Vicente, que formé yo. Formé uno para dibujar objetos y una chica de La Coruña, María Fernanda, que para superficie del suelo, no lo que iba apareciendo en el suelo. Y entonces a veces veía el dibujo de Vicente y le digo, mira Vicente, tienes que corregir esta silueta, esta chico. Bueno, bien, va. Se pone a hacerlo. Veo que cae en lo mismo. Entonces ya no le decía otra cosa. Le decía, mira, deja que lo llevo yo y mañana por la mañana te lo traigo. Y efectivamente, yo lo hacía. Claro, yo sabía cómo era aquel objeto, él no. Él era un dibujante, nada más. Era la diferencia. Pero era un trabajo constante y permanente. En ese tiempo yo ya era consejero de Bellas Artes allí en Ceuta. Es un cargo del ministerio. Como no te pueden pagar un sueldo, porque no te lo pueden pagar, porque estás recibiendo un sueldo de otro centro, pues te lo ponen, nombramos fue en tiempo de Felipe González, nombramos a Felipe tal, con cargo honorífico, ¿verdad? Consejero de Bellas Artes. Pero claro, aunque sea honorífico, era vicepresidente de la Comisión de Patrimonio.
Patrimonio e historia, ¿no? Historia, claro. Entonces, no se podía celebrar ninguna comisión si no estaba el vicepresidente, por decirlo así, que era yo. Era un cargo importante. Y ahí también teníamos mucho trabajo. Yo tengo un recuerdo bueno para un gobernador que llegó allí, estuvo poco tiempo. No sé si se llama Becerra. Me parece que se fue de gobernador para Segovia. Y quería presidir él las reuniones de patrimonio. Pero es que allí llevábamos las cosas bien, ¿eh? Y estuvo 3 sesiones y a la cuarta ya le fuimos a buscar y dice, no quiero nada con vosotros. Y qué bellísima persona. Fue la que puso un poco en orden aquello, porque allí había mucha tontería, ¿verdad? Y así me fue pasando el tiempo. Yo le tenía una visión, me parece, o innata o algo. Yo recuerdo que la chica que tenía allí y dibujó allí unas cosas y le dije, mira, Ana, mira a ver si estas medidas están bien, a un dibujo de ella. Y va y me dice, viene con el ruido, y me dice, ¿y usted por qué sabía que estaba mal? No, yo no sabía que estaba mal. Yo te dije que, por favor, que vieras o que analizaras un poco y sabes si estaba así o no, ¿verdad? Y tenía cosas que... una de las sepulturas más interesantes que descubrimos allí, en el presbiterio de la basílica, fue una sepultura de una persona joven, y que al lado de la cabecita tenía una cajita redonda, y allí tenía un corazón pegado a una moneda, tenía unas cuantas semillas, tenía unas cuantas de estas de un collar, todas allí en el sitio de la cajita. De la cajita solo se conservaba la parte dura que debía ser de hueso, la parte dura de la cajita. Por arriba, por abajo sería de tal, y eso se perdió, pero estaban allí. Entonces yo le digo a esta chica, Ana, ven por favor, quiero que veas esto y pongas aquí una persona aquí enseguida, y le marqué un rectángulo allí, quiero que pongas ahora al mejor que tengas y que vaya con mucho cuidado, sobre todo al empezar, porque me parece que aquí debe de haber algo, o debió de haber algo, o debía de haber algo. Bueno, vale, así que tal. Inmediatamente, o sea, comienza a aparecer esa sepultura. Y me dice la chica, ¿y usted por qué sabía que había aquí una sepultura? No, yo no lo sabía. Pero me gustaría que existiera aquí una sepultura, y por eso hicimos ese trabajo. Y estaba allí. Una buena intuición. Una intuición, sí, un olfato muy especial. Había otros que estaban trabajando allí y yo le decía, mira, aquí vas a perder el tiempo. Pero como eran jóvenes, se sentían bien, entonces, pues seguían. No, nosotros, y no hicieron nada. Pero yo tenía un olfato especial para eso, no sé por qué. ¿Y cómo le permitía la Iglesia mantenerse apartado? Porque de alguna forma estaba uniendo fe y ciencias del espíritu, ¿no? Pero bueno, fe y ciencia. ¿Se lo permitían con agrado? No, bueno, sí, no. Se extrañaba a todo el mundo que me dedicara a eso, ¿verdad? Porque todo el mundo vivía bien allí.
y procuraba no tener muchos compromisos, pero es que me buscaba los problemas. Y entonces era una cosa que era superior a mí, ¿no? Pero sobre todo lo que podía impedírmelo era el ámbito militar. El general tal, usted no puede dedicarse a eso, y esa solución ya tiene bastante. Pero es que después surgió que el ambiente militar, o sea, el personal militar, necesitaba de alguien que estuviera en relación con el ayuntamiento, se relacionara, y con cultura, con el Ministerio de Cultura. Y eso que lo hacía era yo. Me llamaba el general y me decía, quedaron de mandarnos la Dirección de Cultura un escrito para hacer un solito y no lo han mandado. Y yo a lo mejor estaba ocupado en otro sitio y mi general, espere que pase lo que estamos haciendo ahora y me entero y se lo digo. Entonces yo después me llama a Cultura y dice, oye, mira, aquello que tratamos tal día, tal hora, ¿te acuerdas? Que teníamos que comunicar a Comandancia, ¿lo habéis llevado? Sí, eso se entregó. ¿Y cómo se entregó? Por ahora te lo digo. Se entregó en mano a tal hora y a tal hora a tal hora. Y entonces llama al general y le digo, mi general, ese escrito se entregó tal día a tal hora y en mano. Así que en algún despacho tiene que estar. ¿Y tu familia qué opinaba de ese cambio? Pues no, nunca. Mi padre nunca entraba en eso. No le veía yo. Ellos querían que yo viniera para que les hiciera compañía simplemente. Pero estaba siempre muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Pero además es que a veces, en momentos de trabajo, traía trabajo para hacer aquí y me metía ahí arriba donde tengo la biblioteca y en las semanas que estaba aquí no pisaba la carretera. He trabajado mucho allí porque después no solo fue que yo aprendiera a dibujar, sino que tuve que enseñar a otros a dibujar también para que me ayudaran. Y en eso nunca vieron. Hombre, incluso estando destacado allá en el Peñón de Vélez, una roca que teníamos allá entre Ceuta y Melilla, y a veces tenía que ir allí. Y en aquella vez nos llevó el Galicia, el base barco de la Marina de Guerra, que es un transporte de cosas, que para allí llevaba muchas cosas y tuve mucho tiempo. Y vino el jefe nuestro de nuestro cuartel, vino allí, celebramos una comida, tal, vio todo lo que había, y yo le dije, mi coronel, yo debía estar en Ceuta porque tengo que recoger un dinero para el museo del ayuntamiento y me pasa sí, pater, usted vaya y vuelva con el barco el fin de semana. O sea, nunca me puse una pega, jamás, nunca. Pero también porque después es que los otros no tenían nada que ver con el trabajo que estaba haciendo yo. Y quisieron este comandante general quiso hacer un salón grande, ¿verdad?, para que los jóvenes pudieran estudiar, porque en sus casas con las televisiones, ¿verdad?, no había manera y había que darles la oportunidad. Y quedó allí un local grande que era la farmacia que había, pero muy grande, era un bajo grande. Y entonces él quería hacer algo. Entonces me encarga a mí para que haga ese trabajo. Y además para que vaya por los cuarteles y coja los libros de todos los cuarteles y que se los traiga allí. Eso es para crear enemistades, claro.
Y no cogí ningún libro ni ningún cuartel. Y pues ese trabajo, yo hablando casi muchas veces por la mañana con el segundo jefe, el general segundo jefe, pues que vaya a preguntar, ¿y esto a dónde voy? ¿Y esto qué hay que hacer? Pues me dan permiso para que vaya al astillero y para arreglar esto. Padre, usted haga lo que quiera, haga lo que venga bien, haga lo que venga bien. En un año tuvimos terminado el local ese, con mesas, con muebles, con unos libros, hicimos una exposición de libros muy interesantes que había por allí, ¿verdad? Y me nombró primer director, yo fui quien lo formé, primer director de esa biblioteca, Manuel, no sé qué, que está dedicada a un poeta, militar y poeta. Y en ese tiempo que venías aquí a visitar como quien a tu familia, ¿cómo era el cruceiro de Ío? ¿Cómo era tu relación con el cruceiro? Yo ese campo no lo toqué más de lo que sabía. Apoyé al señor Eiroa en todo lo que decía porque era lo auténtico. Y después apoyo a Anso entonces, porque va por el camino correcto. Porque el cruceiro no es simplemente de autoría. El cruceiro tampoco es de Cerviño. Cerviño es el ejecutor de la idea y del diseño. Él no tenía facultades ni formación para hacer ese cruceiro, ningunas. Pero era un dominador de la piedra fenomenal, porque lo había aprendido de su padre. Por tanto, de la polémica de un Cerviño Pepe da Pena, ¿verdad? Ahora tenemos que pasar a la advertencia o la decisión de determinar que Cerviño hizo el cruceiro, pero es un ejecutor. Él le pone un proyecto y él lo va ejecutando. ¿Por qué? Porque el arquitecto que hizo o los que hicieron el cruceiro no sabían coger un cincel ni un martillo, pero sabían dibujar y sabían sobre todo combinar las dimensiones porque lo más fascinante del cruceiro no está solo en las figuras, sino en las dimensiones que tiene el cruceiro tan apropiadas, de tal manera que tú lo ves el de allá arriba, pero lo ves como si estuviera aquí abajo. Pero las medidas no son iguales. Si las fuéramos a medir, no eran iguales. Y cada pieza, según donde esté, así tiene su dimensión. Pero aparece con las mismas proporciones a la vista, como si fueran las primeras de abajo. Y ese es el Ahora, ponerle un punto de gravedad a ese cruceiro, Cerviño no sabía, estoy seguro. Él era un escultor. Pero poner el punto de gravedad de tal manera que esa pieza, la que está arriba, no se caiga, o que el viento un día la lleve, o tal, es como esas piedras que ves a veces en los montes, ¿verdad? Que son piedras grandes y están apoyadas en la otra las de abajo, en la otra de abajo, con un puntito de nada, así, pero no se cae, ni hay tormenta, porque el punto de equilibrio es fenomenal, ¿verdad? Y eso es lo que le pasa también al cruceiro. Por tanto, nunca quise entrar en esa polémica porque pero siempre apoyé al señor Eiroa y él me lo agradeció siempre. Y yo le dije a Anso Coya, mira, si quieres seguir por este camino, pues yo te voy diciendo lo que yo voy diciendo. Y lo que tenemos que plantear ahora no es solo eso, si es autor o no es autor, es ejecutor. Yo le ponía el ejemplo, que el arquitecto Palacios hizo un diseño de una fuente en Porriño, que está ahí, y le hizo Cerviño, Cerviño. Dice, él es el ejecutor de una idea del arquitecto Palacios. Esa es la diferencia. Porque Palacios confiaba en él también porque era un buen cantero y conocía la piedra, sobre todo estos tienen que conocer la piedra. ¿Cómo te gustaría ser recordado?
Hombre, me gustaría que me recordaran como una persona normal, que tenía sus manías y sus gustos, que se dedicó a algo que parecía que no era cosa suya, como me dediqué mucho a la cultura islámica, pero que me respeten porque eso era lo que a mí me apetecía. Y como yo respetaba a todo el mundo, pues quería que todos los demás me respetaran a mí. Y por tanto, que hice cosas que equivocaciones, pues seguro, me equivoqué bastantes veces. Pero en otras muchas veces yo me sentí bien. Aunque no reconocieran que lo que estaba haciendo, pues era normal. Y si tenía que enfrentarme a los problemas, me enfrentaba.